Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Market Data Review. Ya nos estamos adentrando en el último mes del año con muchísima información sobre balance de lo que fue el 2022, las perspectivas también para 2023, muchos temas para comentar. Estamos con Ivonne. Hola Ivonne, ¿qué tal? Hola Marta, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, uno de los datos más importantes que salieron en los últimos días es la inflación. Se dio los números del cierre de noviembre. ¿Y qué nos contaron desde el Banco Central, Ivonne? La inflación interanual es del 8,3% en noviembre y eso comparado con el año anterior se presentaba una inflación del 7,4%. O sea, seguimos con un aumento en los precios mayor en comparación al año anterior, ¿verdad? También la inflación acumulada hasta el mes de noviembre es del 8,3%. Sin embargo, en el mismo mes, en el año 2021, teníamos una inflación acumulada del 6,8%. ¿Y qué mencionaron los especialistas del sector, verdad? En productos alimenticios se destaca el aumento de los precios de la carne vacuna, ¿verdad? También se menciona un incremento en los precios de los panificados. Estos incrementos se deben a un aumento en los costos de los insumos. ¿Y por qué se da esto también? Justamente por las fluctuaciones del precio internacional del trigo, que en este último periodo del año estamos viendo fluctuaciones al alza nuevamente. Vimos que los precios se estaban tranquilizando, pero en este último periodo estamos viendo que esto está afectando tanto para la parte de panificados, los costos de la producción y también para el precio del petróleo. Interesante lo que dijeron sobre la carne, que estamos llegando también a un momento de mucha demanda estacional. Sí. Sabemos que es fin de año, el asado de la empresa, los preparativos para Nochebuena. Se compra mucha carne y eso eleva el precio. Y también ocurrió en el caso del cerdo, la apertura del mercado de Taiwán. Eso también ya incidió en el precio del cerdo, que es considerada una carne sustituta de la carne vacuna. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue después cuando pase este momento estacional. Respecto al número de la inflación, este 8,3% interanual representa una aceleración de la inflación después de 4 meses consecutivos que se venía desacelerando, pero obviamente todavía está lejos de aquel nivel de 11,8% que alcanzó en abril, ¿no? Que era algo que se esperaba, o sea, en las minutas anteriores, cuando se decidió mantener la tasa del 8,5%, la tasa de política monetaria, también ellos hicieron referencia a que en los próximos meses íbamos a ver un pequeño aumento de nuevo de la inflación mensual y por lo tanto la acumulada y la interanual, debido a que se estaba viendo este aumento de los precios internacionales que mencioné, justamente el petróleo. Sí, desde el Banco Central dicen que aún así se va a cumplir la proyección de 8,6% de inflación para el cierre del año. Y bueno, esta perspectiva es importante para lo que va a ser la siguiente decisión de política monetaria también. Recordemos que la tasa de interés de referencia está en 8,5%, ya por segundo mes consecutivo se mantuvo a este nivel. Y bueno, veremos cómo sigue también este indicador. Y hablando del escenario local, culminó la Expo CADAM con más de 10.000 visitas. ¿Qué tenemos ahí, Marta, para Sí, contar? Este año se tuvo la edición número 25, una Silver Edition de la Expo CADAM. Mucho énfasis en movilidad eléctrica, eso fue muy interesante. Las distintas marcas estuvieron presentando autos 100% eléctricos y en algunos casos también híbridos. Mucho movimiento de personas, mucha expectativa, se cumplió evidentemente lo que se esperaba en cuanto a movimiento de más de público. 40 marcas. Más de 40 marcas, alrededor de 350 vehículos en exposición, fueron 2 semanas también de muestra. Fue una actividad sumamente interesante y habla también un poco de cómo el sector privado se va moviendo luego de lo que fue la pandemia, este año difícil también que se tuvo. Eso siempre está presente en los indicadores económicos, que si bien la situación económica actual es percibida como no muy positiva, la expectativa siempre está en buenos niveles y esto se ve a través de este tipo de actividades. Y vamos al tipo de cambio. El cierre de noviembre fue de 7.219, pero ahora estamos viendo una pequeña tendencia a la baja, ¿verdad? Si bien observamos esa tendencia a la baja, no llega por debajo de 7.100, ¿verdad? En Investor justamente lanzamos la proyección semanal, la lanzamos mes a mes en nuestras redes sociales y ahí hablamos de un cierre de diciembre de 7.175 para este año. A 3 meses, un horizonte de 3 meses, el tipo de cambio puede llegar a bajar hasta los 166 guaraníes, pero no vemos que baje por debajo de 100, 7.100. Sí, una información importante para la inflación también. Recordemos que los productos importados vinieron aumentando también sus precios debido a esta apreciación del tipo de cambio. Y bueno, muy de la mano también van las tasas de interés. Tuvimos el informe al cierre de octubre,
Las tasas de interés de créditos volvieron a subir, estuvieron en 15,58% en promedio en el sistema bancario. Es un nuevo pico en lo que va del año. El anterior era de 15,44% que se tuvo en julio y está muy por encima de lo que teníamos el año pasado, porque en octubre del 2021 estaban alrededor de 12% la tasa promedio de interés para créditos. Consultamos al Banco Central cómo es que esto se da, si es que la tasa de referencia ya se mantiene, ya no sigue subiendo, pero bueno, esto se debe al rezago con que tiene su efecto la política monetaria, no es muy inmediato. Entonces podemos esperar que por ahí se vea todavía algún que otro incremento en el costo del crédito y bueno, veremos cómo sigue absorbiendo el mercado los efectos de la política monetaria. Donde sí hay muy buenas noticias es en la bolsa de valores. Noviembre fue el segundo mes más dinámico del mercado bursátil. Llegaron a 290 millones de dólares en operaciones solamente en noviembre, que significa un incremento de 35% respecto al mes anterior, y el monto global del año ya está en 2.400 millones de dólares. Sí se superó al 2020, el 2020 fue de 2.000 millones, que había sido un récord en ese momento. El año pasado se tuvo 3.300 millones, aparentemente no, de dólares siempre. Aparentemente no se va a lograr porque ahora la proyección es cerrar con 2.800 millones de dólares el 2022, pero bastante cerca, o sea, atendiendo a lo que fue la evolución del volumen de negociaciones del año, en este fin de año se está viendo un dinamismo mucho más intenso, que era lo que se esperaba. Obviamente, fin de año siempre tiene más dinamismo económico, pero también tiene su efecto la tasa de política monetaria que ya no sigue subiendo. Eso está animando a los emisores a salir con nuevos instrumentos. Por ahí lo que estaba pospuesto en meses anteriores está empezando a salir ahora, y por supuesto esta expectativa de que el ritmo continúe ya en el 2023. Y si nos vamos al lado fiscal, ¿qué noticias tenemos? Sí, tenemos que en la Cámara de Diputados aprobaron parcialmente, se ratificaron en su versión. ¿Esto qué significa? Que se aceptó el incremento para salud. Está incluido, por ejemplo, un aumento salarial de 400.000 guaraníes en promedio para el año que viene, y ahora vuelve al Senado, que tiene que volver a tratarlo, ya será el cuarto tratamiento del presupuesto 2023, y va a ser también el que tenga la última palabra, la Cámara Alta. Recordemos que tienen hasta mediados de diciembre para sancionar la ley del presupuesto general 2023 y luego ya pasa al Ejecutivo. En este momento estamos con una versión del Senado en 14.845 millones de dólares, que es el monto del presupuesto, y es superior en 28.224 millones de guaraníes a la versión de diputados. ¿Qué está pasando con el presupuesto? Se están incorporando muchas reprogramaciones. ¿Esto qué significa? Se saca dinero de inversiones, especialmente en obras, para llevar a creación de nuevos cargos o aumentos salariales. Sí. Esto, si bien no tiene un efecto muy fuerte en el resultado fiscal, en el déficit, tiene un efecto en la rigidez del presupuesto. ¿Qué significa? Si hay que ajustar algo, no se puede, porque los gastos rígidos como salarios no se pueden incrementar o reducir en la ejecución del presupuesto. Y ahí es cuando hablamos todos de eficiencia del gasto. Por supuesto, eso también. Entonces, si bien todavía se mantiene el 2,3% de déficit fiscal que se prevé para el año que viene, es un presupuesto que se está tornando más rígido, que está dando menos espacio para poder ejecutarlo de manera más conveniente según lo que necesita la economía el año que viene. Y vamos a hablar sobre los datos del Instituto Nacional de Estadística. Siempre tenemos una parte del programa donde hablamos de ciertos datos más sociales o del mercado laboral. En este caso, la tasa de ocupados del tercer trimestre del 2022 tuvo una caída, o sea, una diferencia con el tercer trimestre del año 2021 del 0,4%. Eso se ve en la zona urbana. Tenemos una tasa de ocupados que aumenta, cuando hacemos el desglose, aumenta 0,2%, pero en la zona rural tiene una caída del 1,6%. Entonces, esa caída de la tasa de ocupados del 0,4%, al desglosarlo, se debe a la caída del sector rural, ¿verdad? Recordemos que el agro está pasando por un año difícil. Es de esperar que esto se vea también en los números del empleo. También en construcciones está habiendo una reducción del número de empleados. Recordemos que en construcciones está habiendo problemas con el pago a proveedores del Estado, por ejemplo, y varios otros inconvenientes del sector.
Y donde sí creo que hay buenos datos es en industria, en el Sí. sector industrial, que Y sí está servicios. teniendo, y servicios, por supuesto, que están teniendo más dinamismo este año. Como mencionaste, justamente un artículo que publicamos en la revista y salió esta semana en el portal sobre la informalidad del sector de la construcción, que obviamente estos cortos periodos donde está siendo afectado por la economía, una baja económica, pero en un corto periodo, un shock pequeño, termina afectando a los números macro, digo bien, del sector de la construcción del mercado laboral, porque es un mercado donde la tasa de informalidad es bastante alta. Entonces hay, no sé cómo llamarlo, un movimiento de la tasa de ocupados, fluctúa mucho esa tasa de ocupados entre ellos. ¿Por qué? Por el mercado informal, de Sí. la alta informalidad que tienen. En la tasa de desocupados también vemos el efecto justamente del sector rural. Hay un aumento de la tasa de ocupados en el último trimestre del 1,4%. Sin embargo, en la zona urbana la tasa de desocupados cae 1,1%. En el total país tenemos una caída del 0,2% de la tasa de desocupados. Estamos hablando que hay un mayor desempleo en la zona rural que en la zona urbana ahora. Bueno, como dijimos, está muy ligado al desempeño económico, pero en los números generales el desempleo no está teniendo mucha diferencia respecto a lo que teníamos en trimestres anteriores. Sí. Y bueno, veremos cómo sigue en este cuarto trimestre del año. Recordemos que siempre es un momento más dinámico también en contratación de personal. Sabemos que el comercio se mueve mucho en estos meses, también la gente sale más, en servicios se mueve la dinámica y bueno, veremos cómo cerramos el 2022. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Veremos cómo continúan los números, cómo cerramos el año. Esperamos que todos tengan un diciembre bastante movido, con mucha abundancia, con muchas actividades. Que nuestra economía se mueva. Que mucho se necesita. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.